Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El que comete pecado. El texto a meditar lo encontramos en 1 Juan 3:4 que dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es la palabra que se usa en la Biblia para el acto de alejarse de la ley de Dios, de violar la ley moral. Es específicamente la violación de una ley moral divinamente dada. Mucha gente atribuye al pecado solamente como una violación de las relaciones humanas. Consideran que un hecho es pecado solamente si la sociedad en general no lo acepta, si viola la conciencia o si hace daño a alguien. La sociedad, que se cree erudita, cree que no hay que hacer nada para corregir el pecado, sino llegar a un acuerdo con la persona dañada y después de hacer tal arreglo, se siente tranquilo y libre de culpa. Pero el pecado consiste en más que violar una regla de la sociedad. Es cualquier desviación de la voluntad de Dios. Toda injusticia es pecado. El pecado puede consistir en hacer lo que Dios prohíbe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o puede consistir en dejar de hacer lo correcto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El comportamiento más injusto hacia otro ser humano es pecado solamente porque viola la ley de Dios. Después de cometer adulterio y homicidio, David dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Puesto que el pecado trata de violación de la ley de Dios y no la humana, es más serio que lo que piensan muchas personas, llevando una pena muy fuerte. Porque la paga del pecado es muerte, siendo el pecado una ofensa en contra del Altísimo Dios. Nadie recibe perdón hasta que corrija sus pecados delante de Él. De igual modo, la evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Dios. Esta situación aumenta la dificultad a la que hace frente el de doble ánimo, el que es religioso en apariencia, el que tiene una fe muerta. Todas estas características de los miembros imperfectos de la Iglesia son el resultado de una entrega incompleta al cumplimiento pleno de los mandamientos de Dios. Vacilan entre lo que saben que deben hacer y lo que personalmente desean hacer, con el resultado de que no llegan a someterse sin reservas a la voluntad de Dios. Pecado también es rechazar el mensaje del Mesías. Ahora que Yahshua había venido y les había revelado el camino de salvación, no tenían más excusa. ¿Qué mayor revelación de sí mismo podría haber dado Dios? El pecado de ellos consistía en no aceptar a Yahshua, el camino, la verdad y la vida. En el juicio, los hombres serán condenados no porque hayan estado en el error, sino por haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendieran lo que es la verdad. Todo lo que no es moralmente correcto es pecado. La incredulidad es pecado. La mentira es pecado. El que ofende un mandamiento. Nadie puede argumentar diciendo que no tiene pecado. Toda la Biblia es clara en este punto. Los versos citados nos dan a entender que no hay ni siquiera un solo hombre justo. Claro, si ese hombre hubiera existido, no hacía falta que el Hijo del Altísimo se hiciera hombre. Nuestro amado Mesías fue y será siempre el único hombre sin pecado. Por ello, Él solo puede ser nuestro Redentor. La Biblia, en el Evangelio de Juan, pone al descubierto el verdadero carácter del pecado. Declara que pecado es quebrantar la ley de Dios. Él ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos a fin de que disfrutaran plenamente de la vida, para salvarlos del mal y para guardarlos para el bien. La ley de Dios es una transcripción del carácter divino. Nuestro amado Salvador vino para revelar a los hombres el carácter de su Padre. Por lo tanto, Él
es la ley ampliada y demostrada. Si los hombres quieren ajustar su vida en armonía con la ley de Dios, deben contemplar al Mesías e imitar su vida, una vida de perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. La transformación del carácter de los hombres de acuerdo con la semejanza divina es el gran propósito del plan de salvación. La humanidad lo perdió en el Edén por la desobediencia de un hombre. Ahora por la obediencia de otro se recuperó. Nosotros, imitando la vida del Mesías, seremos a semejanza del Hijo del Altísimo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.